estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les traigo una entrevista especial con el CEO de Vima, Gonzalo Pascual Merlo. Su ambicioso plan para el 2025 tras el repunte histórico del mercado argentino en 2024, qué pasará con el flujo de inversores extranjeros, la modernización de la infraestructura tecnológica de Vima y el lanzamiento del primer ETF 100% local. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Antes de arrancar, quería avisarles que esta entrevista se realizó en las oficinas de Vima el jueves 12 de diciembre y que desde entonces la acción de Vima sí le ha ganado la inflación acumulada del 2024 gracias a un fuerte rally de fin de año. Bueno, Gonzalo, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá con la audiencia del podcast. Muchísimas gracias a vos, Francisco, por la invitación y este espacio. Bueno, también felicitaciones por haber sido incluido entre los 100 innovadores de Bloomberg Línea para el 2024. Quería preguntarte, como puntapié de la conversación que vamos a tener, que cuentes un poco de qué se trata Vima y cuáles fueron los principales hitos de innovación justamente de este año. Bueno, primero muchísimas gracias por el reconocimiento. Creo que vale la pena decirlo, soy solo la cara visible de un equipo que labura todos los días para construir algo distinto. Somos realmente convencidos de que tenemos un rol fundamental en el proceso de transformación que está viviendo el país y en esta conversión. Esto es algo que yo digo y repito mucho, pero no hay país del mundo desarrollado que no tenga un mercado de capitales desarrollado, y creo que eso nos pone una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, y por eso es que venimos trabajando mucho en un proceso muy grande de transformación del mercado, que empezó hace ya varios años y como, digamos, para contestar tu pregunta, este año tuvo varios hitos interesantes en cuanto a innovación. Nosotros venimos invirtiendo desde hace bastante tiempo mucho en tecnología, estamos cambiando todo el stack tecnológico de la compañía. Hoy somos una empresa de tecnología, lejos estamos de ser nativos digitales, pues venimos de el Merval, que fue una empresa que se inició en 1929, que tomó personería en el 45 y que viene desde hace mucho tiempo. Caja de Valores viene desde el 74, o sea, lejos estamos de ser nativos digitales, pero sí, hoy somos una empresa de tecnología y tenemos las cosas buenas y los dolores de una empresa de tecnología también, en un contexto donde crecimos mucho. Y es una realidad. Yo justo ayer hablaba con una gente que son de esos que la ven antes que el resto, y me decía, este año atravesamos un proceso similar al que hubo entre el 89 y el 92, pero todo en un año. Y ese proceso nos vino con dolor y es lo que nos obligó a hacer, en cuanto a lo que es innovación, un cambio muy grande de nuestro stack tecnológico, cambiar la manera en la que operamos, ir a un modelo de infraestructura híbrida, ganar elasticidad, y para eso firmamos acuerdos y convenios de trabajo conjunto con Nasdaq, firmamos acuerdos y convenios de trabajo conjunto con AWS, Amazon Web Services. También estamos avanzando muchísimo y venimos trabajando cada vez mucho más cerca con empresas como Red Hat, con empresas como Oracle. Nos acercamos mucho a estos partners que, digamos, vale la pena también decirlo. Algunos, como fue el caso de AWS, le dijimos, llévennos de la mano, son referentes en esto. Nosotros nos estamos iniciando en un proceso de migrar. Una cosa es migrar toda nuestra estructura de datos y llevar un data lake a la nube, otra cosa es llevar toda una operación de misión crítica, y en eso creo que tuvimos un muy buen avance desde ese lado, y lo que nos permitió fue acompañar ese crecimiento donde no solo aumentó la cantidad de operaciones, aumentó la cantidad de ofertas que procesamos todos los días, aumentaron la cantidad de cuentas comitentes, sino también que cambió el comportamiento. Nosotros a principio de año teníamos un comportamiento donde las operaciones se distribuían en el día. A hoy el 50-60% del volumen ocurre de operaciones, cantidad de operaciones ocurre en las primeras 2 horas. Y eso es un desafío, porque en verdad nosotros debemos estar preparados para procesar el pico de transacciones. Y a eso hay que agregarle que el volumen viene aumentando mucho, el equity ha crecido muchísimo. Hoy vemos que por ejemplo, marzo, mayo del año pasado, operábamos en acciones locales aproximadamente $11 millones por día.
En octubre operábamos 50 millones de dólares por día. Noviembre 100. O sea, de un mes al otro duplicamos. Y la atracción viene siendo gigante y acompañar ese proceso es lo que nos ha puesto muchos desafíos. Y como si eso no fuese suficiente desafío, ahora hace poco lanzamos 5 ETFs nuevos, 5 CDRs, entre los cuales tenemos los primeros 2 ETF cripto del país, que fue un hito para nosotros muy simbólico, muy valioso, para poder también atraer a gente que está más interesada en tomar exposición al mundo cripto, atraerlos también bajando la fricción que tiene en algunas cosas invertir en lo cripto, porque es un mundo distinto y nuevo. Acá se lo ofrecemos a través de los mismos canales con los cuales ya llegan, pero aparte le dimos la posibilidad de hacerlo en un esquema regulado, en un esquema donde hay muchos que se sienten más tranquilos. O sea, y acá son los 2 ETF, el IBIT y el ETHA, más grandes del mundo. Entonces, y con gestoras que son gestoras muy conocidas, grandes, reconocidas, súper reguladas por la SEC, con lo cual ahí creo que trajimos algo bueno. Trajimos un ETF de oro que sigue un commodity, también es bastante nuevo, un ETF inverso de S&P 500, es empezar a incorporar nuevas herramientas para que el público inversor argentino tenga una góndola más llena donde elige lo que quiere elegir. Ahí Bima es el que lidera en el proyecto de traer esos ETFs. En eso, Caja de Valores y Banco Comafi son los 2 emisores. Y este año venimos trabajando muy fuerte con Banco Comafi para potenciar el ingreso de nuevos ETF. De hecho, vienen algunos más que va a estar impulsando Comafi y estamos trabajando. Y en eso nos coordinamos y tratamos de ir potenciando. Y sobre todo lo que tratamos es de no entorpecer la construcción y la formación de precios. No venir los dos con lo mismo, porque generaría ineficiencias más que nada operativas e incomodidades para el inversor. Entonces ahí buscamos trabajar los dos en construir un negocio que sea lo más valioso posible para el inversor final. ¿Y dónde estamos parados hoy en relación a los mercados de los principales países de la región, ¿no? ¿Cuál es el mayor punto de dolor en Argentina? ¿Es la estabilidad macro o la falta de lo regulatorio o la tecnología justamente? Creo que la respuesta es sí, porque hay un poco de todo. Mercado de capitales como negocio en sí mismo tiene una complejidad interesante, no por la complejidad técnica de lo que hacemos, es porque a diferencia de otros negocios, cuando vos empezás a generar un producto y salís a vender, resolvés la parte de oferta y después lo que tenés que trabajar es cómo gestionás o cómo atraes a la demanda. En nuestro negocio tenemos que buscar atraer a la oferta, a la demanda en el mismo momento, en el mismo lugar y construir la microestructura de ese mercado para que se sostenga, para que haya liquidez, y hay mucho efecto huevo o gallina. Porque al final del día te pasa que hay productos que no terminan traccionando porque no tienen liquidez inicial y todos te dicen cuando tenga liquidez lo empiezo a ver, lo empiezo a operar. Entonces a mí siempre me gusta decir que en mercado de capitales no hay un silver bullet. Vos son un montón de gotas hasta que llenaste el balde y lo que tenés que hacer es garantizar un montón de condiciones al mismo tiempo para que oferta y demanda lleguen sin fricción, se encuentren y se mantengan. Y desde esa perspectiva, claramente marco normativo es fundamental, claramente estabilidad económica es algo que ayuda. Ojo, la inestabilidad trae volatilidad, la volatilidad también retroalimenta volumen, pero reglas de juego, claro, son fundamentales. Pero lo que realmente necesita el mercado de capitales para pegar un salto dramático en tecnología es algo en lo que nosotros venimos poniendo, pero es un camino que no termina. O sea, nos queda todavía mucho por hacer. Y para seguir escalando y seguir garantizando la continuidad de lo que estamos haciendo, vamos a tener que seguir invirtiendo mucho. Pero lo que realmente puede hacer que el año que viene despegue más el mercado, y digo más porque ya despegó y ya venimos con un buen nivel de crecimiento, es, primero, somos un país donde la tasa de pobreza es muy elevada y básicamente la oferta de fondos y de disponibilidad viene del ahorro. Cuando la pobreza es tan alta, cuando el nivel de informalidad es tan alto, la disponibilidad
que hay para mercado de capitales es más baja. Creo que en la medida que la estabilidad ayude a ir resolviendo esa problemática y la recuperación del consumo y el crédito retroalimentando un proceso virtuoso haga que haya más crecimiento y mejora de condiciones en general para la población, eso va a retroalimentar un crecimiento de mercado de capitales. Y con un levantamiento de cepo, el ingreso de extranjeros, que hoy básicamente no hay prácticamente flujo de extranjeros en Argentina y en el mercado de capitales local, eso puede retroalimentar y acelerar muy fuerte el proceso de crecimiento. Fuimos líderes y éramos uno de los mercados más importantes de la región en los 90. ¿Te imaginás Argentina con 8 años de estabilidad llegando a recuperar ese estatus? Sin lugar a duda, porque creo que hoy, si bien venimos de años complejos y difíciles, venimos de años de mucho éxito en términos de mercado de capitales. Hay una frase que casi se repite como cliché. A mí esto me desespera. Se escucha mucho en la academia, se escucha mucho a veces en conversaciones informales, en mesas, que dicen el mercado argentino es chico. Era chico, es verdad. Supimos ser muy grandes, los 90 nos hicieron crecer y ser referentes. Después entramos en una cámara criogénica donde estuvimos congelados y el mundo avanzó. Pero hoy yo no sé si me animo a decir el mercado de capitales argentino es chico, es irrelevante. Hoy vemos la cantidad de cuentas comitentes que hay abiertas y hay, sin contar lo que son cuentas que exclusivamente mantienen fondos comunes de inversión rentabilizando un saldo en una wallet, que esos son más o menos 2,5 millones, digamos, de ese uso exclusivo de cuentas. Tenemos aproximadamente 15 millones de cuentas abiertas, ¿sí? Pero ese 15 millones de cuentas, recordemos, 50% de inflación, de pobreza, 30% de informalidad. Sobre el universo del 20% restante estamos hablando que la cantidad de cuentas es elevado. Pero no es solo la cantidad de cuentas. Cuando decís, bueno, cuentas, una persona puede tener más de una, tenés razón. Tenemos aproximadamente 7,5 millones de quits distintos, o CIE o CDI, con cuenta en caja de valores. No es irrelevante ese nivel de penetración en la población. Hoy tenemos un nivel de penetración en la población porcentual superior al que tiene Brasil, por ejemplo. Es muy significativo. Y cuando empezás a ver nivel de actividad de esas cuentas, vos decís, pueden ser cuentas que no tienen actividad. Hoy estamos viendo 1.700.000 cuentas activas operando por mes. No es irrelevante. Tenemos aproximadamente 1,5 millones en renta fija. Tenemos aproximadamente 500,000 de cuentas que operan todos los meses renta variable. Hay un nivel de actividad no despreciable. ¿Falta? Obviamente falta mucho. Y si llegan extranjeros, y si logramos sofisticar, y si vuelve la posibilidad de tener posicionistas long, y si sigue evolucionando como viene evolucionando la industria de fondos comunes, y se empiezan a aparecer ETFs locales, claramente hay espacio para que siga creciendo. Ahora, te comparás con el mercado global más importante que hay, que es Estados Unidos, obviamente que es natural sentirse chico al lado de eso. Tendencias desde la pandemia, seguramente lo vieron y me gustaría saber tu opinión de las que dejaron de cotizar en sus bolsas locales y se concentraron solamente en estar en la bolsa de Nueva York. Un caso del año pasado es el Banco Inter de Brasil, que lo hizo y está solamente en el Nasdaq ahora. ¿Qué interpretación tenés de esa tendencia y cuál es el beneficio de estar en una bolsa local además de en Estados Unidos? Creo que está muy buena la pregunta y creo que es un tema del que por ahí no se han dado las discusiones correctas. Primero, es como vos decís, no es un fenómeno de Argentina, es un fenómeno global. Pasa. Yo estuve a mediados de este año reunido en Londres con la CEO de London Stock Exchange y tienen todo un plan de trabajo específicamente con la industria del venture capital, con los bancos, con el Estado, para construir los incentivos para que los listings ocurran en Londres. Estamos diciendo, Londres también está perdiendo o viene perdiendo desde hace un tiempo esta batalla contra mercado americano en lo que es IPOs. Hace un par de meses tuvimos acá en Argentina, en Buenos Aires, el evento de la Federación Iberoamericana de bolsas de la región más España, y la situación
situación es la misma. No han habido IPOs en los últimos años. ¿Por qué? Porque el contexto de precios por ahí no acompañó para muchas empresas, porque las tasas altas básicamente lo que hacen es que el valor descontado del flujo de fondo futuro de las empresas que quieren salir a cotizar es más bajo y los incentivos a hacer un IPO con un precio más bajo son menores, y lo que termina pasando es las más grandes que por ahí pueden absorber más fácil en el tamaño que están yendo a buscar de capital. El costo de ese proceso de emisión terminan yendo directamente al mercado americano, que es el mercado global de financiamiento. Ahora, ¿por qué habrías de ir a una bolsa local y no a la bolsa americana? Yo creo que hay dos grandes puntos. Y acá es saber, como mercado local, elegir las batallas. Vos decías el Banco Inter, también está el caso de Nubank, por ejemplo. Y en Argentina nos va a pasar también que los más grandes que necesiten flujo muy grande de capital, es muy probable que vayan a Estados Unidos. Y eso no es malo. Es parte de lo que tenemos que entender qué espacio podemos ocupar y a dónde agregamos realmente valor. Ahora, empresas de tamaño menor, y no estoy diciendo microempresas, digo empresas que por ahí no les justifica el el alto costo que tiene una emisión en Estados Unidos, porque la estructura de costos legales, de armado, de estructuración, es bastante superior. Pero hay empresas que por el tamaño de capital que necesitan, tiene mucho más sentido venir y hacerlo localmente, que tiene una estructura de costos muchísimo más accesible, muchísimo más razonable. Y después hay otro gran punto, y es el impositivo. Y pasa en todos los países del mundo. Hay incentivos impositivos para hacer listings locales. Hoy, una empresa que lista y da oferta pública a sus acciones, la ganancia de capital que tienen sus accionistas sobre esa acción está exenta. Y no es algo solo de Argentina, es algo que pasa en el mundo, porque está probado que la oferta pública aumenta el nivel de formalidad, aumenta el nivel de visibilidad de las empresas, mejora los estándares de gobierno corporativo, y todo eso termina retroalimentando un modelo de recaudación más sano y más sostenible, y eso habilita a que hayan estos incentivos que hace que para el accionista que va a hacer su listing, tiene mucho más sentido hacerlo en una bolsa local aprovechando eso que en un mercado global donde esa es una oportunidad perdida. Vamos a una pregunta bola de cristal, pero ¿qué ves más probable en el 2025? ¿Ampliaciones de capital o nuevos IPOs? ¿O ninguna de las dos o ambas? Te agrego después uno. Creo que van a haber definitivamente follow-ons. O sea, hay empresas que vienen muy sanas en su estructura y tienen espacio y han tenido una mejora muy significativa en sus ratios y en sus valores en general, y se ve cuando uno analiza lo que pasó solamente este año con sector oil and gas y sector bancos. Hay una oportunidad y hay espacio para hacer follow-on. Sector bancos, para mí hay aparte una gran oportunidad, porque se viene probablemente procesos de M&A dentro de bancos y fortalecimiento. Creo que va a haber un espacio de oportunidad en el mundo bancario argentino para traccionar de otra manera, y capital tiene sentido. Lo que sí es importante tener en cuenta es que, como venimos de un proceso en el cual muchas de las compañías argentinas fueron limpiando mucho su hoja de balance, en general los ratios de endeudamiento son relativamente bajos. Por eso este año vimos mucho crecimiento de la emisión de ONs, porque había espacio, había oportunidad, y obviamente las empresas siempre prefieren primero tomar deuda antes que hacer una apertura de capital. Pero yo creo que se vienen follow-ons, se vienen algunas emisiones nuevas. No podemos dejar de entender que las privatizaciones tienen una pata dentro de lo que es mercado de capitales, y eso es muy bueno y es positivo, así que vamos a ver algunos IPOs. Vienen empresas trabajando en esto. El boom de la minería se financia siempre y en todos lados con equity, así que hay espacio para el financiamiento con equity de proyectos mineros, sobre todo en etapas de exploración, algo más chico, más orientado a lo que es el mundo venture, pero hay espacio para eso. Y otra cosa en la que nosotros estamos trabajando, que creemos que tiene mucho valor, es en la oferta pública sin necesidad de hacer un levantamiento de capital. O sea, listing. ¿Por qué? Porque cuando empezás a transitar procesos donde el mercado de M&A crece, no hay nada más valioso que tener precio. Y el listing y la oferta pública yo creo que es algo que va a pasar. Por ejemplo, el caso
si querés insignias, lo ponemos siempre, es Vima. Vima empezó a cotizar un día y se empezaron a transar las acciones de la compañía sin que levantáramos capital. Y no levantábamos capital porque no lo necesitábamos, pero sí creemos en la oferta pública y la realidad es que nos ha dado la posibilidad de cambiar mucho nuestra estructura accionaria, de evolucionar, de ir hacia un directorio cada vez más independiente, de hoy tener más de 20.000 accionistas, de tener casi un 18% de nuestros, en algún momento llegamos al 25%, de nuestros accionistas siendo fondos del exterior. Son cosas que son positivas. Para mí la oferta pública tiene mucho valor, habilita y acelera procesos de M&A y el M&A es una muy buena forma de financiar procesos de crecimiento y expansión. Y te da mucha, o sea, es parte de lo que decías, ¿no? Pero mucha más visibilidad, ¿no? Y aparte de que te baja el costo del equity ya estar listado. O sea, cuando vos salís a emitir ya te conocen, ya saben lo que sos, ya tenés formalizada tu estructura. Está probado que baja el costo también de financiamiento vía deuda. Te hago la última antes de pasar a hablar de Vima y las operaciones de Vima. ¿Cuáles fueron tus principales conclusiones volviendo en el avión de Nueva York, habiendo tocado la campana ahí en el Nasdaq? Sobre todo me refiero a la visión desde afuera, desde el norte, sobre lo que está pasando en Argentina y el potencial que tiene el mercado argentino. Qué pregunta. Yo creo que lo primero que me traje y que me dio vuelta durante horas en ese avión es el gran sentido de responsabilidad que nos toca hoy. O sea, tener la posibilidad desde un privado de tener un impacto real en lo que puede llegar a pasar en el país es una gran responsabilidad. Y desde ese lado me quedé con esa visión de que nuestra responsabilidad es la de financiar este proceso de recuperación y de crecimiento económico. A mí me gusta decir que el mercado de capitales es como el sistema nervioso de una economía que traslada impulsos y que permite que todo termine moviéndose cuando funciona. Ese gran sentido de responsabilidad me invadió en ese momento donde me di cuenta la relevancia que estábamos tomando y lo que estábamos haciendo. Pues en verdad ese ring de bell vino asociado principalmente a haber cerrado un contrato muy grande de inversión para traer toda la tecnología de Nasdaq a nuestro proceso de post-trade para facilitar el clearing, para bajar riesgos, para bajar costos de capital para la industria local a la hora de operar y de liquidar. Entonces, un poco lo que estoy viendo y parte de las conversaciones que tuve con algunos players en Nueva York, pero también que vino un par de semanas después en un non-deal roadshow que hicimos en Brasil, hay un público muy grande que está a la espera de que se levante el cepo para venir y desembarcar en Argentina. Hay flujo expectante que para mí o llegan con el cepo o en algún momento del año que viene el FOMO, el Fear of Missing Out, los termina impulsando a venir, pues la realidad es con una elección de medio término, con un levantamiento de cepo, que lo dijo el presidente el otro día cuando hacía su balance de primer año, el año que viene desaparece. Yo creo que va a llegar un flujo importante y me quedé pensando mucho en esta gran responsabilidad que tenemos de darle la llegada más fácil, con menor nivel de fricción y permitir que esto empiece a volcarse directamente en financiar proyectos locales, porque el gran cambio que vemos en este proceso versus otros procesos es el crowding in o ese reverse crowding out del Estado corriéndose como aspiradora de fondos que ingresan y dándole el lugar para que vaya directamente al privado. Entonces, cuando la gente dice mercado de capitales, bueno, los capitales especulativos, el capital especulativo va a terminar yendo a especulativo o no, donde también hay una sobrecarga negativa en el concepto de especulación, que es lo más inherente a la actividad humana, pero ese capital, sea por lo que sea, va a terminar yendo a financiar proyectos que retroalimenten crecimiento, economía real, productividad, generación de empleo, y creo que ahí es donde hay una oportunidad enorme y la verdad que a mí me pasa, y lo digo en todos lados, estoy muy bullish con Argentina, creo que no tiene sentido no serlo. Sí, sobre todo teniendo en cuenta algo que decía Milei el otro día de el primer superávit financiero sin un default en más de 100 años, ¿no? Sí. A ver, y es interesante, tanto como te decía, en Brasil, en Nueva York,
las conversaciones, y hasta en Londres las conversaciones, la primera media hora quieren entender más Argentina, quieren entender qué es lo que está pasando, quieren entender cómo funciona un proceso como el que estamos viviendo y como el que se vivió este año, que, como te decía, fue todo sipiado en un año, un proceso que naturalmente uno hubiese esperado que demore bastante más tiempo, y que después también lo ves retroalimentado en precio. O sea, una deuda soberana que pasó de $20 a $70 en un año es un proceso recontracelerado, y todos quieren entender mejor qué pasa, qué es Argentina. Hay interés. O sea, y a nosotros nos pasa, como empresa que solo está listada acá en Argentina, tenemos un muy buen proxy de lo que puede pasar para todo el mercado, porque nosotros solo estamos listados acá, creemos en nuestra capacidad de generar volumen y lo vemos. Hace 2 años teníamos una reunión con un fondo del exterior por mes. Hoy hay 2, 3 por día. O sea, nuestro IRO, nuestro Investor Relations Officer, tiene permanentemente reuniones con fondos de Brasil, con fondos de Estados Unidos, de Australia. O sea, están viendo este proceso y están interesados. O sea, el interés está. La inversión, yo creo que está un poquito stand-by a que se den estas condiciones. Una pregunta también que es un poco futurología, pero quizá tenés una opinión. El flujo que pueda entrar ese volumen extranjero en una salida del cepo, ¿crees que compensaría lo que sería una posible venta de locales que vienen impulsando tan verticalmente al equity y a los bonos en estos últimos meses? Es una buena pregunta, es mucho futurología. Yo creo que es válido el punto. Hay una suerte de riesgo-apreciación por ingreso de capitales, porque lo que cambia en este proceso versus otros procesos es que estamos haciendo los deberes. Y eso es un cambio a nivel fundamentals como país muy grande. O sea, porque lo que baja es la dependencia a shocks positivos. Nosotros siempre tuvimos mucho proceso que se abrazaban a la ilusión de que las cosas salieran medianamente bien. Cuando vos empezás a hacer la tarea difícil, orden monetario, orden fiscal, orden en lo micro respecto a regulaciones y reglamentaciones y eliminar trabas y fricciones a la generación de negocio, podés tener shocks negativos, pero tu capacidad de respuesta es otra. Como yo siempre lo decía antes hablando con amigos respecto a lo que es el estudio. Vos podés no estudiar o estudiar poco y que te toque justo la bolilla que estudiaste y aprobar. Y podés tener toda tu esperanza orientada a que te toque esa bolilla. Ahora, hay otro proceso en el cual estudiaste todas las bolillas y la necesidad de suerte es mucho menor. Creo que la diferencia es, esta vez Argentina está estudiando todas las bolillas. Y desde esa perspectiva, creo que va a haber un inflow significativo y definitivamente hay una alta probabilidad de que haya offset de inflow y outflow, y hasta que en algún caso creo que es importante ser muy consciente de esto, porque ese inflow también hay que gestionarlo, porque somos el país que con la moneda que más se apreció en lo que va del año, y eso también plantea desafíos que no son ingestionables, pero son desafíos que es importante ser consciente. Ahora sí, pasamos al balance, el último de Vima del tercer trimestre. ¿Cuáles son los principales pools de revenue para Vima yendo para adelante? ¿Y cuál es la explicación de que este año la acción no haya logrado superar a la inflación? Bien, buena pregunta. Voy por la primera parte. Nosotros venimos cambiando mucho la composición de nuestro revenue. De hecho, si mirás nuestros balances de hace 4 o 5 años, la depositaria Caja de Valores explicaba prácticamente 70% del revenue de la compañía. Hoy es el 30%. Pero no, o sea, primero cayó un poco por caída de evaluaciones y digamos el proceso de los últimos 4 años de precios mucho más deprimidos, pero por el otro lado el negocio de mercado creció mucho, el negocio del exchange, el negocio de la contraparte central de la clearinghouse creció mucho y traccionó mucho, creció por el lado de CDRs. Hoy está traccionando mucho el lado de equity local, creció muchísimo nuestro negocio de renta fija, creció nuestro negocio de caución. Vos mirabas un balance hace 5 años y era 70% caja, 30% mercado. Cuando ibas a ver lo que era mercado, 85% venía de renta variable. Hoy está mucho más distribuido. Hoy del 70% que genera mercado, que aparte con la mejora de las valuaciones de los
soberanos, de las acciones, de todo, va compensando y caja cada vez gana más espacio. De hecho, si lo ves, al cierre del primer semestre casi que habíamos igualado el resultado del año pasado, porque viene acompasando y venimos teniendo muy buena atracción y haber hecho esta inversión en tecnología que permite que crezca, nos dio esa elasticidad y esa posibilidad, digamos, de, como a mí me gusta decir, de surfear la ola y aprovechar este viento de cambio que realmente retroalimentó mucho mercado. Pero aparte, cuando ves el negocio, más o menos la distribución es equity, termina reportando un 40, y eso incluye CDRs y acciones que tienen, digamos, se van ecualizando los volúmenes y la generación a medida que va cambiando el apetito del público local, con lo cual eso es positivo porque no es fondos que se van o fondos que entran, es ecualización y movimiento de un asset class a otro. Renta fija reporta aproximadamente 20-25%, caución reporta otro 20-25%, entonces en algún punto empezás a entender que hay una estructura de generación de revenue mucho más diversificada y mucho más sana para encarar distintos contextos. Y esto también es nuestra parte de haber estudiado todas las bolillas, haber hecho parte del trabajo difícil y haber ido a buscar al inversor argentino uno a uno, que es complejo, es más trabajoso y nos tomó tiempo y nos vino con una carga de procesamiento mucho más grande, pero bueno, claramente fue una movida que valió a mi criterio la pena. Para el año que viene yo creo que va a seguir habiendo atracción con el ingreso. Si ingresan los extranjeros va a haber mucha atracción en cuanto a volúmenes más grandes. El equity se para ser uno de los grandes impulsores de este proceso de crecimiento. Además, nuestro revenue conversion en equity es muy bueno, es muy sano. Creo que Caja de Valores va a seguir agregando y aparte yo creo que es momento de que nosotros empecemos a entender que como infraestructura de base, con amplio alcance y con esta capacidad de operar misión crítica, tenemos posibilidad de hacer mucho más que lo que estamos haciendo. Y en una Argentina donde vemos un sector público tratando de entorpecer menos y de correrse y de dar lugar para que los privados den mejores servicios, creo que nosotros que hoy ya llegamos a, como te decía recién, más de 7 millones y medio, 8, casi 8 millones de quits distintos distribuidos, 50% en Buenos Aires y Cava y el otro 50% en todo el interior del país. O sea, mantenemos una proporción muy parecida a lo que es la distribución geográfica de la población. Llegamos a todos lados, tenemos posibilidad de hacer mucho más. Así que para mí ahí hay una buena promesa hacia adelante. Yendo a tu pregunta de por qué crecimos menos que la inflación, dos cosas. Si este año el dato fuerte hubiese sido que la devaluación fue elevada, me hubiese preguntado por qué crecimos menos que el dólar, que es lo que nos pasaba el año pasado. Pero en este caso, lo importante es entender, nosotros somos una acción considerada en general muy defensiva. Tenemos un patrimonio elevado, tenemos dentro de ese patrimonio elevado, que son más o menos 440 palos verdes, tenemos mucho defensivo en términos de nuestro cash and equivalents es elevado y está mayoritariamente dolarizado porque nuestro mandato interno es de preservación de capital, porque es capital que le da respaldo a nuestra actividad de contraparte central, que es asumir riesgo como negocio, riesgo contraparte de todo el ecosistema. Entonces ese mandato de preservación de capital nos hizo que nosotros, siendo más defensivos, también seguimos una tendencia mucho más cercana a la evolución de tipo de cambio en esa parte que a la evolución de la inflación. No obstante, yo creo que también hay espacio para que haya otro nivel de reacción. Cuando nos comparás con bancos, que es con lo que en general nos comparan, nosotros tenemos un avance mucho menor, pero cuando ves los fundamentals y cuando ves los niveles de generación de resultados que venimos teniendo, creo que hay espacio todavía para que tenga más reacción la compañía. Esto no es una recomendación de compra, lo aclaro, pero sí creo que el negocio de Vima no todo el mundo lo entiende. Y no todo el mundo conoce Vima y sabe lo que es, pero creo que hay espacio todavía para que haya reacción. Cuando agarras el market cap de la compañía, le restás cash and equivalents, tomás el enterprise value y eso lo contrastás con los earnings que venimos teniendo y con la estructura de margen que tenemos, que es súper sana, creo que es para mirarlo y entenderlo que nada,
fundamentals pay over time. Me interesó la comparación que hiciste con los bancos, porque justamente lo que decías de que el mercado de capitales es parte del desarrollo que necesita para darle soporte a ese desarrollo económico para la Argentina, que es muy similar al rol de los bancos con la intermediación. Sí, para mí es súper complementario. O sea, a mí hay gente que me dice, ¿ustedes quieren ocupar el lugar de los bancos? No, de ninguna manera. Todo lo contrario, y es parte de lo que te decía recién. Nosotros somos infraestructura de base. Nosotros lo que aprendimos a hacer y lo que está muy grabado en el ADN de todo el equipo de Bima, de todo el equipo de Caja de Valores, es ser infraestructura de base de misión crítica. Cualquier persona del equipo la llamás porque hay un incidente, por cualquier cosa, a las 3 de la mañana y no hay mala cara. O sea, se entiende que te tenés que levantar y tenés que resolver el problema. Y el problema se tiene que resolver rápido, se tiene que resolver de la manera más diligente posible, tiene que ser bien armado. Y una vez que se resuelve, hay un equipo que se despierta después y se pone a trabajar en encontrar la causa raíz y en empezar a resolver y evitar que esto vuelva a pasar. Digo, ese mindset es el que nos permite ser la estructura de base sobre la cual tienen que potenciar sus negocios los bancos y somos recontra complementarios. La última del balance, el resultado neto de ustedes estuvo por debajo de la inflación en el tercer trimestre y los gastos corrientes crecieron por arriba de la inflación. ¿Cómo digerís ese dato y cuál es la explicación? Bien, es buena la pregunta. Hay dos cosas que es muy importante a la hora de entender la evolución del gasto. Primero, tenemos una estructura orientada a pesos que sigue todo lo que es payroll, obviamente va muy pegadito a inflación, sobre todo para cuidar la capacidad que tiene también nuestro equipo y para cuidar a nuestro equipo. Hoy tenemos buenos especialistas y en eso hacemos foco en cuidarlos y mantenerlos porque hay una curva de aprendizaje en la industria, pero después también si ves el desglosado de la estructura de gastos, hay algo que creció muy por arriba de lo que es inflación y son los gastos en tecnología. Nuestro OPEX tecnológico crece y crece bastante. Parte de esta estrategia de infraestructura híbrida nos lleva a cambiar CAPEX, que era inversión en fierros, por OPEX, porque empezamos a comprar capacidad de cómputo en nube y eso impulsa mucho más el OPEX tecnológico. También pues venimos cambiando nuestro stack tecnológico. Y otra cosa que pega bastante es sobre CAPEX que venimos haciendo en años anteriores. Por ejemplo, el año pasado lanzamos un nuevo sistema de custodia con tecnología de Nasdaq. Bueno, las amortizaciones naturalmente va creciendo. Tenemos un pool de activos que se están amortizando, que es mayor, y eso acelera también la estructura de gastos. Y lo otro que aceleró mucho la estructura de gastos, si vos ves, la parte de ingresos viene creciendo muy por arriba de lo que es inflación y ingresos brutos es parte de nuestros gastos que termina retroalimentando mucho. Hoy tenemos una tasa implícita de más o menos 7%, también por lo que son las actividades de intercompany, y es una carga muy, muy significativa que alimenta una estructura de gastos que crece rápido por arriba de inflación porque crece el ingreso. Digamos, por los motivos correctos crece el gasto por arriba de inflación, o por lo menos así lo vemos nosotros, pero que también nos obliga a pensarnos desde otro lado. En la conferencia de prensa del presidente dijo es hora de que demos vuelta la página, que las provincias sean recaudadores, es hora de que las provincias empiecen a competir por las empresas y bueno, para nosotros es un wake up call también. Sí, reducir hasta el 90% de los impuestos nacionales, hay que ver en qué plazo eso es factible, pero que se dé una dinámica como la de los estados en Estados Unidos. Te reduzco impuestos acá y te instalas acá. Claro, y aparte hoy ya existe, hoy hay asimetrías, por lo menos en la actividad nuestra, entre distintas provincias, donde hay provincias que tienen componentes mucho más amigables para la estructura de mercado de capitales. Son cosas que nosotros, por la ponderación que tiene, lo estamos viendo. Para cerrar, 3 hitos que querrías que Bima logre anotar en 2025? Bueno, el primero te lo dije. Para mí es fundamental que nosotros seamos una pieza clave en financiar este proceso de reconstrucción económica del país y de reactivación y financiar sobre todo aquellos sectores que entendemos que de corto plazo van a ser el motor de esta reactivación. Oil and gas, energía,
agro, industria de conocimiento y el mundo de la minería, que tenemos mucho para aportar. Ese creo que sería mi hito número 1. Mi hito número 2 es para fines del año que viene. Tenemos proyectado cambiar todo el core de clearing. Es básicamente de nuestros 3 core aplicativos críticos. Es el que nos queda por cambiar. Eso terminaría un proceso de renovación de todo nuestro stack tecnológico y de toda nuestra infraestructura. Y ese proyecto, aparte, es para correrlo directamente, es producción 100% en nube, incorpora mucho cambio dentro de cómo hacemos las cosas y habilita aparte un proceso potencial de integración operativa de los mercados del país, porque ya es una solución que naturalmente permite integrar distintos flujos de operaciones para consolidar clearing y liquidación. Así que creo que eso es otro, el segundo gran hito para el año que viene. Ahí es tecnología de Nasdaq. Es tecnología de Nasdaq. Sí. Efectivamente, es una inversión muy grande que estamos haciendo este año porque creemos que es lo que el mercado local necesita y el país necesita, y nos va a permitir generar mucha más eficiencia a la hora de liquidar. Nos va a permitir hacer clearing DVP real time, o sea, durante todo el día. Empieza a abrir la puerta y la posibilidad, si en algún momento quisiéramos ir a procesos de liquidación 24/7, esto posibilita y baja barreras de restricción tecnológica, pero aparte permite consolidar todo el flujo. Ese es un gran proyecto que el año que viene estoy convencido que vamos a poder anotar ese hito, ese éxito. Y después, y esto es más que un hito concreto, esto es un sueño personal. Me gustaría que el año que viene podamos acompañar y potenciar IPOs, financiamiento de las empresas. Por ahí se vincula al primero, pero que eso venga también con la llegada de estos extranjeros que venimos esperando, creyendo en este proyecto y retroalimentando el crecimiento y acelerando este crecimiento de Argentina. Y si querés, el hito que creo que podría ponerle el moño a ese proceso, me encantaría poder el año que viene tener un ETF local, full local, que creo que es un sueño postergado que hoy nos animamos a tener. Un ARGT en Argentina. Argentino. No CDR de ARGT, sino un ETF full local, operado, administrado por una gestora local, que siga el índice S&P Merval. Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá en el podcast, y seguimos en contacto. Muchas gracias a vos, un placer. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.